Hola, ¿cómo están jóvenes estudiantes de cuarto grado? Tengan un bonito día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de progresiones geométricas que pertenece a la semana 7. Muy bien, entonces la clase anterior nosotros hemos trabajado progresiones aritméticas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vendrían a ser las progresiones geométricas? Vendrían a ser las progresiones que tienen un cociente. Se recordarán cuando hemos desarrollado, jóvenes, las progresiones aritméticas, la razón era la suma, ¿verdad? Avanzaba pues en sumas, es decir, que la razón siempre era constante, ¿verdad? Pero en cambio, en progresiones geométricas, la razón va a ser una multiplicación, ¿no? O también una progresión de cociente, se le puede llamar, ¿ya? Lo que nosotros, para entenderlo mucho mejor, algunas fórmulas que vamos a utilizar, lo vamos a trabajar como lo están viendo ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Eh, Aquí nosotros estamos viendo que el primer término vendría a ser el número 2 y el último término vendría a ser 486 y cuya razón, jóvenes, vendría a ser 3. Solamente cambia aquí nada más la razón, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos determinar la razón con la letra Q. ¿Listo? Muy bien. Entonces en este pequeño ejemplo nosotros podemos apreciar que nos dice obtener término 5 de la progresión geométrica. Entonces nosotros el término 5 ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto sería el término 5? Vendría a ser 162. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la fórmula, vamos a comprobar la fórmula si realmente funciona para encontrar el término 5. En ese caso, entonces, ¿qué hacemos? Aplicando la fórmula nos pide, o si no, vamos reconociendo los, los datos, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir con este lapicito, el primer término para nosotros vendría a ser igual a 2. ¿Qué más tengo que saber? El valor de n. Y el valor de n, como podrán apreciar, vendría a ser equivalente a, ¿qué término me pide? 5, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos reconociendo que vendría a ser 5. ¿Qué más queremos saber? Queremos saber también cociente, ¿no? Cociente, chicos, para nosotros vendría a ser equivalente a 3. Ya va a ser equivalente a 3. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se quiere saber? Solamente vendrían a ser esos elementos, ¿verdad? Muy bien, entonces muchachos, nos ponemos a resolver, vamos a reemplazar a esta fórmula, ¿ya? Entonces aquí me pide el término 5, por lo tanto, jóvenes, ¿cómo tendría que representar? Tendría que representar el término 5, ¿ya? Y este va a ser equivalente, ¿ya? El primer término vale 2. Nosotros vamos reemplazando el primer término vale 2. ¿Listo? Y cociente vale 3. Cociente vale 3. Por lo tanto, esto será elevado al exponente 5. 5 menos 1, ¿no? Menos 1 tendría que ser. Así, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué hacemos luego? Diremos que el término 5 para nosotros tendría que ser equivalente 2 multiplicado por 3 al exponente 5 menos 1, 4. Término 5, entonces tendríamos acá 2 multiplicado 3 al exponente 4. Me está diciendo que yo tengo que multiplicar 4 veces 3, ¿no? Entonces acá tendríamos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3 vendría a ser 81. ¿Listo?
81 vendría a ser la multiplicación. Muy bien, entonces tendríamos finalmente el término 5, ya que va a ser equivalente 81 por 2 vendría a ser 162. Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que la fórmula sí funciona, ¿no? Para poder encontrar el término que nosotros queremos obtener. Entonces aquí nosotros ya podemos apreciar que nuestro término vendría a ser 162. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejemplo número 2, que dice obtener la suma de la progresión geométrica. Justamente el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros a simple vista podemos comprobar que 486 más 162 más 54 más 18 más 6 más 2, ¿cuánto nos va a resultar la suma? ¿Cuánto nos va a resultar nos va a resultar 728. Ya, entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula para poder nosotros calcular la suma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos. Queremos calcular la suma de ¿cuántos términos? De 6 términos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo tendría que representar? Fácil, ¿no? La suma de 6 términos va a ser equivalente. El primer término nosotros ya sabemos cuánto vale. Vale 2. Ya, entonces tenemos que aquí representar 2. Paréntesis. Tendríamos lo siguiente. Q representa cociente, que vendría a ser 3. 3 ¿a qué exponente va a ser? Al exponente 6. ¿Ya? Menos 1. Y todo eso, ¿entre cuánto tiene que ser? Entre 3 menos 1. Lo que estoy haciendo es reemplazar a la fórmula. Listo. Tendría que ser así, jóvenes. Ya tendría que ser así. En todo caso, la suma de los 6 términos ya de una progresión geométrica va a ser equivalente a 2, ¿no es cierto? Multiplicado. Aquí, jovencitos, vamos a resolverlo, ¿no? Se recordarán cuando es 4 es 81. En todo caso, mejor vamos a multiplicar, jovencitos, 6 veces 3, porque sale 29, ¿no? Muy bien, corrección, 29. Entonces aquí, jóvenes, y porque ya lo estaba poniendo la respuesta, ¿no? Tendríamos entonces 729 menos 1 vendría a ser 728. Ya, entonces coincide, jóvenes, con lo que nosotros estamos resolviendo de antes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, jovencitos, 728 vendría la suma. Justamente que cuando ustedes lo suman, 486 más 162 más 54 más 18 más 6 más 2, también nos va a dar 728, jovencitos. Ya compruébenlo con la calculadora. Pero por eso sí es fácil, pero imagínate que nos pida, digamos, calcular la suma de 20 primeros términos. Ay, Dios mío, nos vamos a marear. Entonces esta fórmula nos va a ayudar bastante, jóvenes, para poder nosotros calcular. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema, o mejor dicho, al siguiente ejemplo, jóvenes, que vendría a ser aquí. Nos pregunta cuántos términos tiene la progresión geométrica, ¿no? Entonces, a simple vista nosotros podemos notar que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero lo que nosotros queremos calcular es con la fórmula, ¿no? ¿Y la fórmula cuál es para saber cuántos términos tiene? Logaritmo del último término menos logaritmo del primero sobre logaritmo del cociente más 1.
Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a la fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tendríamos aquí n sería igual, jovencitos, logaritmo de último término, jóvenes, nosotros podemos apreciar que es 486. 486. ¿Listo? Menos, ahí está, logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo del primer término, que vendría a ser 2. Ahí está. Ya, ahí está, chicos. Muy bien. Esto va a ser dividido entre ¿cuánto, jóvenes? Va a ser dividido entre logaritmo del cociente, y el cociente sabemos que vale 3. Listo. Tendríamos entonces aquí, jovencitos, jóvenes, más 1, ¿no? Ahí está, más 1, que eso va a ser equivalente, aquí, jóvenes, vamos a expresar en potencia, tendríamos aquí logaritmo, expresando en potencia 243, jóvenes, nos daría como 3 al exponente 5. Ya, y esto sobre el logaritmo de 3 más 1, ¿verdad? Ahí está, más 1. Tendríamos así. Muy bien, entonces, jovencitos, con esta cosita, ¿qué pasa? O con este exponente, chicos, baja como aquí va a bajar, ¿no? Esa es la propiedad de logaritmos de exponente, ¿no? Entonces, o también conocido como el sombrerito, la propiedad del sombrerito. ¿Qué hace acá? Empieza a pasar como multiplicación al logaritmo. Entonces, tendríamos aquí, n va a ser equivalente, ya, 5, ya, logaritmo de 3 sobre logaritmo de 3 más 1. Tendría que ser así. Ahora, estos logaritmos podemos simplificar, ¿no? Entonces, lo que aquí nos va a quedar a nosotros, de que n va a ser igual a 5, aquí todo esto quedaría 5, ¿no? Más 1, y nos va a resultar, jovencitos, que n sería igual a 6. Listo. Entonces, muchachos, estamos comprobando que sí, exactamente hay 6 términos, ¿verdad? Y aquí nos resulta que sí tiene 6 términos. Muy bien, entonces, jóvenes, la aplicación vendría a ser esa. Ya, muy bien, continuamos, muchachos.